buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su noticiero, las noticias de ayer y hoy. En esta ocasión les presentaremos un noticiero especial, puesto que viajaremos a través del tiempo para conocer el antiguo México y todo lo que debe saber sobre la conquista y la colonia. No le cambie de canal y acompáñanos a adentrarnos a esta aventura. Iremos a las costas de Cozumel con nuestro reportero Juan. Adelante, Juan. Cortés desembarcó en Yucatán el 14 de marzo de 1519, teniendo noticias de los españoles que le habían precedido, merced a un naufragio, y que permanecían en la región, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Muy buenas, Joaquín, aquí estamos en las costas de Cozumel con la reciente llegada de Hernán Cortés. ¿Qué tal, señor Cortés? ¿A qué se debe su llegada tan temprana? ¿Quién sois? ¿Quién es él? ¿Por qué tiene un objeto extraño? ¡Ey! He encontrado unos nativos que tienen un objeto extraño. No, tranquilo. No nos reconoces, somos Telesur. Venimos del futuro para contar tu historia de conquistador. Oh, son de Telesur. No os habéis reconocido. ¿Qué andáis haciendo por este tiempo? Pues vinimos a visitarlo a usted en su época y queríamos averiguar qué le gusta a este continente. Pues vaya continente. Las personas sois muy diferentes aquí. Hace poco mi compañero Alvarado golpeó a unos indígenas, pero ya le llamé la atención. Ok, bueno, cuénteme. ¿Cuál es el objetivo de haber venido hasta aquí? Bueno, pues nuestro objetivo es el dinero. Además tengo noticias de que dos españoles andan por aquí y trataré de buscarlos. Bueno, muy bien. Señor, nuestros hombres estáis interesados por saber qué haremos. No, pues tengo que irme. Tengo que preparar a mis hombres. Bueno, está bien, señor Cortés. Gracias por su tiempo. Hay un indígena. Vamos a acercarnos. Hey, ¿qué tal? ¿Qué onda, ne? ¿Te vamos a hacer unas preguntas? Sí, cómo no. Bueno, solo una pregunta rápido. ¿Cómo ves los que acaban de llegar? Pues pensé que eran centauros, porque no se bajaban de sus animales. Ya vi después que uno se bajó y vi que era como nosotros. Bueno, está bien. Ya nos vamos, hasta luego. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Volvemos al estudio. Y ahí lo tienen, un verdadero viaje en el tiempo, a cargo de nuestro reportero. No le cambien, enseguida volvemos con más noticias del pasado. Un polémico video de la matanza de Cholula sale a la luz. Además explicaremos paso a paso la conquista de Tenochtitlan y el comienzo de la colonia. Solo aquí en las noticias de ayer y hoy. Moctezumín. Barrita energética, sabor chocolate. Moctezumín. Con vitaminas y mucha fibra. La tradición hecha diversión para ti. Moctezumín, un producto de chocolatera Moctezuma que ayuda al sano crecimiento de tus hijos. Y volvemos con la matanza de Cholula. Después de desembarcar, Cortés se dirigió a Tenochtitlan, pasando primero por varios lugares. Uno de ellos fue Cholula, donde ocurrió la llamada Matanza de Cholula, en la cual más de 3,000 indígenas murieron sin motivo a manos de Cortés. El siguiente video muestra escenas muy fuertes, se recomienda discreción. ¡Acabad con estos bastardos! ¡Que no quede ni uno vivo! ¡Exterminad a esta bestia! ¡No dejéis que huyan a la selva!
Son fuertes imágenes de cómo los españoles abusaron de su fuerza contra esas pobres personas. En fin, son cosas del pasado, lamentablemente no podemos alterar la historia. Bueno, continuamos con el programa. A continuación, los expertos en antropología e historia, Joel Mendoza y Andrei Soberanis, nos explicarán a detalle cómo fue la conquista de Tenochtitlán. Así es, Joaquín. Bueno, pues después de la matanza de la Cholula, Cortés llega al Valle de México y conoce a Moctezuma II, el 8 de noviembre de 1519. Cortés y sus hombres se hospedan en la pirámide Axcayatl, donde su llegada fue el motivo de festejo de 4 días. Mientras que Cuba Velázquez manda a Pánfilo de Narváez para capturar a Cortés y regresarlo como prisionero, Cortés se entera de esto y sale a su encuentro con Narváez, 2 días antes dejar a Pedro Alvarado en Tenochtitlán para custodiar el oro. Cortés llega a Zempoala y ataca a Narváez y lo mata. Entonces la tripulación de Narváez se une a Hernán Cortés. Dato curioso, en la tripulación de Narváez se llevó un prisionero con viruela que contagió y mató aproximadamente a 800 indígenas. Mientras esto ocurre en Tenochtitlán, Alvarado da inicio a la matanza del Templo Mayor, que fue un episodio de la conquista de México que los españoles dieron la muerte a los aztecas en ese momento en que estos se encontraban haciendo una ceremonia en los dioses Tezcatilpoca y Huitzilopochtli. El responsable de esa masacre fue Pedro de Alvarado, ya que había pensado que se trataba de una trampa de parte de los mexicas. Bueno, continúo con la explicación. Después de la masacre, Cortés se entera de esto y llega a Tenochtitlan, donde intenta una tregua con los aztecas y toma de rehén a Moctezuma II. Moctezuma II es acusado de traicionar a su pueblo y muere a manos de Cuauhtémoc, quien lo mata con una lanza. En consecuencia, el hermano de Moctezuma II, Cuitláhuac, sube al liderazgo. Al ver mucha tensión después de lo sucedido, Cortés abandona Tenochtitlan el 30 de noviembre de 1520. Al tratar de huir de Tenochtitlan con el oro, pasa por el lago Texcoco, donde el puente se colapsa y deja caer el oro reunido y mueren algunos hombres. Cortés lloró a sus hombres y al oro perdido. Esa noche se le conoce como la Noche Triste. Después de eso llegan a Tlaxcala con unos aliados y se recuperan. Mientras tanto en Tenochtitlan la viruela mató a Cuitláhuac y Cuauhtémoc se convierte en emperador. En diciembre de 1520, Cortés y sus aliados llegaron al Valle de México, Tenochtitlan, y en 75 días capturaron a Cuauhtémoc y se apoderaron de la ciudad. Los españoles buscaron el oro, pero no lo encontraron, y acusaron a Cuauhtémoc y a Tetetepalquetzal de esconder el oro mientras huían. Cortés empieza a torturar a Cuauhtémoc para que le diga dónde ocultaron el oro, pero sin respuesta Cortés lleva a Cuauhtémoc y a Tetetepalquetzal y los ahorca en Campeche. Después se enteró del supuesto dorado y envía a Cristóbal. Finalmente Cortés fue revelado por 2 años y fue a hablar con el rey Carlos, y le da el puesto de marqués y capitán, pero no le dan el título de conquistador. Y bien, Joaquín, así es como finaliza la conquista y empieza la época colonial. Bueno, a pesar de ser poco larga la historia de la conquista, es muy importante en otras noticias. El final de la conquista da inicio a la colonia. A continuación un pequeño reportaje a cargo de Juan, donde se explicará los sucesos ocurridos durante la colonia. Empezamos contigo, Juan. Buenas tardes, ¿puedo responder algunas preguntas sobre esta época? Sí. ¿Cuál era la función de la iglesia en esta época? Cobrar el diezmo, organizar la distribución y presencia de los misioneros, decidir la ubicación y oportunidad de hacer las catedrales e iglesias y presentar posibles candidatos para cargos eclesiásticos. Muchas gracias. Gracias por su tiempo de su corta y existencial vida. Muy buenas tardes, ¿puedo responder algunas preguntas? Hostia, sí podría. ¿Cuáles son los fines de la evangelización? Pues los fines de la evangelización son la salvación por medio del credo católico, exorcizar con la cruz de Cristo a los pobres endemoniados. ¿Y qué es eso que tiene en la mano? Pues esta es la tercera carta de Hernán Cortés. ¿Y qué dice? Pues dice lo siguiente, ¿no? Pide que envíe misioneros para administración de los sacramentos, que bautizo, matrimonio y confesión. Gracias por su tiempo. De nada, chaval. Hola, buenas tardes. ¿Me podría decir a qué orden religiosa pertenece? Soy franciscano. Pensé que era jesuita. No soy, pero hay varios grupos religiosos. Entonces, ¿cuántos grupos religiosos hay? Bueno, hay dominicos, agustinos, jesuitas, mercedarios, carmelitas, antoninos, juaninos, dominicas, clarisas y capuchinas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, Joaquín, como se imaginaban, la evangelización trajo algunos cambios. Por ejemplo, trajeron la doctrina cristiana a su lengua, enseñanzas por medio de cantos, transcribieron oraciones en ictiogramas, sustituyeron ídolos por imágenes,
Cabe destacar que algunos superiores cometieron actos imperdonables, por ejemplo, cuando Zumagarra realizó la quema de códices e ídolos, Bartolomé de las Castas hizo una brevista relación de la destrucción de Indias. En fin, aquí con mi reporte, Joaquín, volvemos al estudio. Ayudar a otras personas en momentos determinantes de sus vidas es la forma en que los médicos podemos hacer un cambio. Soy Ariana Jacobo, estudié medicina en la Universidad Lamar y soy anestesióloga. Ver a mis pacientes recuperar la salud es un gran aliciente para seguir comprometida con esta profesión, donde la mejor recompensa es cambiar sus vidas. Estamos de vuelta con más noticias del pasado y es que mientras la colonia iniciaba en la Nueva España, en España existía la Inquisición, que servía para juzgar a quienes cometieron delitos contra la fe y las buenas costumbres, personas como mulatos, negros, mestizos, quienes herejían judaísmo, blasfemia, bigamia, concubinato, simonía, idolatría, brujería y palabras malsonantes. A continuación les presentaremos algunos de los métodos de tortura de la Santa Inquisición, aplicada a sus víctimas. Sierra. Este instrumento de tortura no necesita muchas explicaciones. Sus mártires son abundantes, debido a la posición invertida del reo. Se asegura suficiente oxigenación al cerebro y se impide la pérdida general de sangre, con lo que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcanza el ombligo, e incluso el pecho, según relatos del siglo XIX. La pera oral, anal, vaginal. Eran forzados en la boca, recto o vagina de la víctima, y allí expandidos a fuerza por el tornillo a su máxima apertura. El interior de la cavidad en cuestión era irremediablemente mutilada y casi siempre fatalmente. Las puntas al final de los segmentos servían para cortar mejor la garganta, los intestinos y el cervix. El uso de la pera originalmente fue ideado para aquellas mujeres que habían sido encontradas culpables de la unión sexual con el diablo o sus familiares. La cuna de Judas. En este procedimiento la víctima es izada de manera en que te puedo mostrar en la imagen recientemente apuntada, o bien la que estás viendo, y es descendida sobre la punta de la pirámide, de tal forma que su peso reposa sobre el punto situado en el ano, en la vagina, bajo el escroto o bajo el coxis. El verdugo, según las indicaciones de los interrogados, puede variar la presión desde nada hasta todo el peso del cuerpo. Puede sacudir a la víctima hasta hacerla caer repetidamente o bien varias veces sobre la punta de esta pirámide, para así causar mucho más dolor. El desgarrador de senos. Ya frías o incandescentes, las cuatro puntas desgarraban hasta convertir en masas informes los senos de incontables mujeres condenadas por herija, blasfemia, adulterio y muchos otros actos libidinosos, aborto provocado, magia blanca erótica y otros delitos. El potro. La víctima es atada al instrumento y estirada rápidamente o gradualmente por periodos de días. Se reportaron casos de cuerpos estirados hasta 12 pulgadas como resultado de la sistemática dislocación de cada coyuntura del cuerpo. Fuertes ruidos de huesos dislocados, gritos de agonía y fútiles pedidos de misericordia retumbaban por el taller del inquisidor. Con el prisionero atado a este horrible aparato, el inquisidor también usaba una variedad de torturas más sutiles. Y bueno, esos fueron algunos de los muchos métodos de tortura que la Inquisición utilizó con sus víctimas en España. Entre otras noticias, nace la monarquía hispánica en España, que es el conjunto de territorios con sus propias estructuras institucionales y ordenamientos jurídicos, diferentes y particulares. La monarquía hispánica nació en 1479 de la unión dinástica de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón, por el matrimonio de sus respectivos soberanos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos. Muy buenas tardes, Joaquín. Tengo el honor de entrevistar al rey Carlos I, que asumió el título más importante de emperador, y cuando lo asumió su hijo Felipe II, este recuperó el título de rey católico. El tratamiento de católicos de los reyes Fernando, Isabel y sucesores fue concedido por el Papa Alejandro VI en 1496, en referencia a la férrea adhesión de España a la fe católica. Desde entonces y durante varios siglos, las cruzadas constituyen la más
acabada muestra de esta ferviente y desmedida abdicación. Bueno, comenzando con la entrevista. Buenas tardes, Majestad. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy bien, gracias. Un placer estar aquí. No, el placer es todo mío. Y bueno, cuénteme, ¿cuál era el objetivo de usted y su esposa, la reina Isabel, en materia de política interior y exterior? Bueno, nuestro objetivo fue lograr la pacificación pues interna de España. Ya en ese entonces pues estaba dividido en varios reinos, y crear un poder central. En materia de política exterior, fue un objetivo importante, aislar a Francia y expandir los dominios mediante expediciones a diversas partes del mundo. Ok, bueno, ¿nos podría contar un poco de la monarquía hispánica? Bueno, en la monarquía española coexistían diferentes naciones, diversas tradiciones, políticas e incluso varias lenguas. Durante la monarquía se creó el Tribunal de la Inquisición, institución que dio origen al clima de terror e intolerancia religiosa. Cabe aclarar que la institución inquisitoria no es una creación española. La primera Inquisición, la episcopal, fue creada en el siglo XII por el Papa Lucio III como un instrumento para la herejía del sur de Francia. Muy interesante. He continuado con la entrevista. ¿La monarquía española es parlamentaria? ¿Qué quiere decir eso? Significa que el poder reside en los ciudadanos al elegir a sus representantes en el Parlamento. Por lo tanto, es el Parlamento y no el rey quienes dirigen la política española. El Parlamento español recibe el nombre de Cortes Generales. Bueno, eso sería todo, Su Majestad. Gracias por regalarnos parte de su valioso tiempo. De nada. Y para terminar, cabe mencionar que las flotas que venían de las Indias trajeron durante 3 siglos el oro que permitió a la monarquía española sostener sus costas política exterior en Europa, con una vocación de hegemonía que lo involucró en guerras constantes. Además, las propias flotas hubieron de ser defendidas y escoltadas contra piratas y corsarios. Hasta aquí la entrevista, Joaquín. Hola, don Joaquín. De último momento me encuentro en la época colonial. Se sabe que los españoles trajeron nuevas cosas durante la colonia. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, ¿Qué hay de nuevo durante la época de agricultura de la época colonial? Bueno, pues antes había maíz, frijol, chile, calabaza, tomate, pero los españoles introdujeron nuevos sembríos como la caña, trigo, olivo, vid, naranjas, etc. Ok, ¿y en la ganadería? Bueno, en la ganadería introdujeron nuevos animales, por ejemplo, caballo, vacas, toros, cabras, gallinas, gusanos de seda y cerdos. También se sabe que hubo muchos cambios durante la época. Centros industriales como la introducción de hilados, tejidos, tabaco, pólvora, naranjo, sal y mercurio. Exacto. Los españoles trajeron mucho cambio en la vida de los indígenas. Religión, uso de hierro, pólvora, animales de carga, pasadas, pastoreras, templos, acueductos, plazas, conventos y cultivos de la tierra. Muy interesante, eso es todo, muchas gracias. Aquí reportando por última vez, Joaquín.
Muchas gracias por los reportajes. Para terminar el programa se presentará un videoclip de diapositivas explicando las distintas organizaciones económicas. Corre video. Durante la colonia existieron organizaciones económicas, las cuales se presentarán a continuación. La encomienda fue la forma en que los españoles explotaron la tierra y el trabajo de los indios. La encomienda era la forma de producir alimentos, obligando a indígenas a trabajar la propiedad de los españoles, ofreciéndoles protección, alimentación y a cambio recibían cuidado, protección, alimento y educación religiosa. En 1524, la corona concede a los súbditos españoles apropiarse del tributo y los servicios personales. La hacienda fue la organización económica española del régimen feudal. Existían tres tipos de haciendas: la ganadera, la henequenera y la maizal. Los peones trabajaban la tierra que pertenecía al patrón, mano de obra asalariada, inicialmente agrícola y por periodos con rasgos de servidumbre. La economía era principalmente un sistema de trueque, por lo que poca moneda circulaba en la hacienda. Laboraban en estancias ganaderas o mineras, rotando turnos por una semana con otros indígenas, y también lo hacían de manera personal en las haciendas. Aplicaban trabajo obligatorio para todos los indígenas, a cambio salario reducido, pero pagaban tributo al encomendero e iglesia. Era tanto el trabajo y lo poco que ganaban los indígenas que se veían obligados a retirarse de la ciudad y a realizar fugas. Esos fueron los tres tipos de organización política durante la colonia. Bueno, muchas gracias, eso es todo por hoy, nos vemos hasta la próxima. No olviden, la misma hora y el mismo canal, las mejores noticias del pasado, solo aquí, en Las Noticias del Ayer y de Hoy.